Gracias. Vamos a orar y poner el estudio en manos del Señor y también nuestras vidas. Padre bendito, Dios amado, Dios todopoderoso, te glorificamos, alabamos, Padre, porque tú eres santo, eres el todopoderoso y aún así tienes misericordia de nosotros, Señor, grandemente. Por eso, Padre, te agradecemos por tu inmensa bondad, te agradecemos por permitirnos vivir y disfrutar de este mundo, Señor, y por ayudarnos aún en las dificultades, Padre. Y sobre todas las cosas, Señor, te agradecemos por permitirnos tener esta hermosa gracia que tú has derramado en nuestras vidas por medio de la muerte de tu Hijo amado Jesucristo. Amado Dios, queremos pedirte que nos dé sabiduría a todos, al hermano Marvin que va a llevar la enseñanza, pues ayúdalo a que pues recuerde y trace pues todo lo que ha preparado para nuestra edificación, y a nosotros permítenos pues preparar nuestros oídos y nuestros corazones para que no seamos oyentes olvidadizos. Permítenos, Padre, pues seguir perseverando en el camino de la fe y que podamos seguir creciendo, madurando, llegando a esa estatura espiritual que tú esperas que nosotros alcancemos y que para nosotros está lejos, pero seguimos caminando hacia la eternidad, Padre. Por eso, Dios, te pedimos pues que nos bendiga, que bendigas todo lo que vamos a hacer hoy, que bendigas a los hermanos que están pasando dificultades, problemas diversos, Padre, que están enfermos, y que los fortalezcas espiritualmente y que también asimismo le dé una salida para su problema. Te damos las gracias, Padre, y te lo pedimos, Dios del cielo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Muchas gracias, mi hermano Mario. Vamos entonces a dar la bienvenida a quienes se han estado incorporando, como la hermana Mistala, como el hermano Ricardo, como la familia de la hermana Lidia, y qué más se me olvida por ahí, Waldo también, que lo veo, a la hermana Eloidia. Así que sean todos bienvenidos, gracias por acompañarnos y nos disponemos entonces para escuchar la lección de este día. Mi hermano Marvin Soto está encargado entonces de presentarnos la lección. Hermano Marvin, puedes ya comenzar, que Dios te guarde, hermano. Bueno, muchas gracias como siempre, agradecidísimos de que me hayan dado la oportunidad de estar acá. Voy a poner el cronómetro para que no nos dé hasta la medianoche, ¿verdad? Acá. Entonces, ahí está. Les quiero agradecer muchísimo el hecho de que puedan estar aquí acompañándonos. Yo sé que algunos de ustedes tienen cosas que le ocupan durante el día, ¿verdad? El trabajo, el estudio y esas cosas, ¿verdad? Me parece que hay un audio ahí que está clicleando la voz por aquello. Ah, eso, gracias, muchas gracias. Entonces, les decía que no hay nada más gratificante saber que los hermanos que están en sus ocupaciones y están en todas las cosas necesarias para sus familias y todo esto, piensen en sacar un momento para escuchar la palabra de Dios. Eso nos identifica a todos con esa necesidad de querer siempre hacer las cosas para el Señor, porque estamos muy agradecidos con Él, ¿verdad? Ok, voy a tratar de compartir pantalla para que si el hermano me hace el gran favor de presionar ahí en el escudito y decirle permitir pantalla. Está listo, mi hermano. ¿Listo? Eso es, mi hermano. Muchas gracias. Voy a poner acá solamente la primera. Vamos a ver si sale. Ok. Nada más me gustaría, voy a correr esto un momentito. Déjenme para correr esto un momentito acá. Me gustaría ver si se nota, si se ve bien ahí, ¿verdad? Con una manita arriba. Sí, hermano, se ve bien. Ah, ok, ok. Entonces déjenme nada más hacer una cosita acá porque no quiero que ahí está. Ahora sí se nota, ¿verdad? Se nota la foto que había hecho mi hermano Oscar con respecto señor. Ah, ok, está bien. Entonces empecemos, hermanos. Como decía la afiche que hizo nuestro hermano Oscar, que le agradezco muchísimo también el que él tenga esta amabilidad de hacer esto, pues sentarse y diseñar estas cosas, aunque muchas veces lo que cuesta primeramente es
es hacer el diseño primero, ya después queda como un tipo de plantilla. Pero aún así, sentarse y pensar cómo hacer esto lleva también su trabajo. Así que le agradezco mucho al hermano Oscar que me haya ayudado con esto. Y el tema que les quiero traer hoy es acerca de virtudes olvidadas y vamos a hablar un poco del discernimiento. Y cuando hablamos de virtudes olvidadas, nos referimos a aquellas cosas que realmente son lastimosas cuando se olvidan. Es que da mucha pena saber que, por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes en el caso de José? ¿Cómo es que este hombre, a pesar de todo lo que le hizo sus hermanos, a pesar de todo lo que pasó, él, Dios lo vio por medio de su corazón e hizo las cosas que hizo para que pudiéramos notar que Dios siempre está con aquellos que hacen su voluntad? Y cómo es que este hombre, Dios le dio esa sabiduría para que pudiera ayudar no solamente a su pueblo, sino que hizo una gran fortuna al rey de Egipto, ¿verdad? Sin embargo, pues vemos acá, por ejemplo, en Éxodo 1:8, cuando dice, entrando se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo, y ya sabemos la historia, ¿verdad? Pero esta frase que no conocía, un rey, un nuevo rey que no conocía. ¿Por qué? La pregunta es, ¿por qué no conocía si este José hizo maravillas con el pueblo de Egipto? Es decir, fue el único hombre capaz de hacer que un país se hiciera riquísimo, que las personas que estuvieran ahí a su alrededor dependieran de esa nación para poder salir adelante. Pero eso es la lástima, ahí es donde viene la tristeza, cuando al pasar el tiempo, estas buenas obras quedan en el olvido. Y bueno, ¿quién más que el sabio de sabios para decirlo, ¿verdad? Como dice acá en Eclesiastés 9:14, una pequeña ciudad y pocos hombres en ella, y viene contra ella un gran rey y la asedia y levanta contra ella grandes baluartes. Pero mire lo que dice el 15, y se halla en ella un hombre pobre, pero sabio, el cual libra la ciudad con su sabiduría, y nadie, y esta es la parte triste, ¿verdad? Otra vez, y nadie se acordaba de aquel hombre pobre. ¿Cuántas veces en la historia no hemos oído acerca de estas cosas? ¿Cuántas veces por ejemplo, se hablaba de un hombre en la Segunda Guerra Mundial que hizo cosas increíbles por los niños que sufrían en la guerra? Y estos niños que sufrían en la guerra fueron cuidados y ayudados por este hombre que nunca se supo, hasta muchos años después fue que se dio cuenta por medio de la esposa que las cartas que tenía él y las memorias que tenía él, pues hicieron cosas que ayudaban a los niños a salir de la guerra, ¿verdad? Entonces, conociendo esta situación, volvemos a tener ahí interrumpido algún, para que se fijen por favor sobre eso. Teniendo esta situación, vamos a hablar acerca de cuál es la mejor forma de saber o distinguir o determinar qué es correcto e incorrecto con el asunto del discernimiento. La palabra discernimiento ya la vamos a hablar en más profundidad, pero simplemente es distinguir algo de otra cosa, señalando la diferencia que hay entre ellas. Es saber escoger, es saber distinguir entre una cosa y otra. Cuando nosotros nos ponemos a pensar que el cristiano tiene la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, es triste. Y es muy triste saber que al pasar del tiempo, esto puede caer en un error o puede caer en un problema porque tendemos a olvidarnos de la simiente o el principio de lo que es discernir entre el bien y el mal. Y podemos ir moldeándonos en ciertas y diversas cosas que nos pueden pues distorsionar ese conocimiento, ¿verdad? Parece que muchos, y así ustedes lo ven en el mundo, por ejemplo,
han olvidado la diferencia entre lo correcto e incorrecto. O tal vez a ellos no les importa. Hay personas que no les interesa eso. Hay otras personas que sí entienden lo que es bueno y malo, pero estas personas, aún siendo sinceras de corazón, pueden estar distorsionándolas porque distorsionan la moralidad por las cosas que ellos no saben como hijos de Dios, o sea, distinguirlas por el asunto que se crearon en familias de que nunca estudiaban las escrituras o no van a una iglesia o solo van por costumbres y todas estas cosas, ¿verdad? Entonces, este tipo de personas que aunque son sinceras, se distorsiona a la hora de poder escoger o poder discernir, determinar qué es lo correcto o qué es lo incorrecto para ajustarlos en su vida, ¿verdad? Tienen otros enfoques en cuanto a esta palabra. Así que es necesario, hermanos, considero yo, que debemos determinar algunos puntos relacionados al discernimiento de lo correcto e incorrecto en el corazón del hombre. Cuando hablo del corazón, todos ya sabemos que estamos hablando de la capacidad del hombre de razonar, de pensar, ¿verdad? Dice el Señor Jesús, no es lo que entra en el hombre lo que contamina al hombre, sino lo que sale del hombre, porque del corazón, y cuando habla del corazón está hablando de la capacidad de tomar decisiones, de razonar, de todas estas cosas, ¿verdad? Entonces, una pregunta es, ¿cuál es la mejor forma de saber distinguir o determinar qué es lo correcto e incorrecto? Aquí voy a poner algunas opciones. Por ejemplo, la primera opción, ¿será que la mejor forma para poder distinguir lo que es correcto o incorrecto son los sentimientos? ¿Será que esta actividad de sentir y de poder usar nuestras emociones podrá hacer esa diferencia? ¿Será la conciencia acaso lo que ayudará a las personas a distinguir o a poder enfocarse o determinar qué es correcto o qué es incorrecto? ¿Será que la conciencia nos ayuda a discernir esto? O en tercer lugar, la inteligencia. Bueno, aquí en el mundo se aplaude mucho la inteligencia. Tenemos grandes hombres que a través de la historia han marcado una vida, un antes y un después, al proponer o al hablar o al decir cosas que han cambiado la humanidad radicalmente. Pero ¿será que la inteligencia puede determinar, puede discernir lo que es correcto o incorrecto? Y como cuarto, la palabra de Dios. ¿Qué creen ustedes que sea el punto acá? ¿Qué creen ustedes que de estos 4 puntos sea la correcta? Yo creo que ya usted tomó la mejor decisión, porque no estoy tratando con personas neófitas. Cada uno de ustedes tiene ya su vida planteada acá en el conocimiento de la palabra de Dios. Y es correcto. Si refiriéndome a ustedes, los que están en plataforma y a los que nos están viendo por Facebook y pronto nos pueden ver en YouTube, pues sería preguntarles a nuestros amigos que si usted escogió la número 4, ¿verdad? La palabra de Dios, pues entonces vamos por buen camino. Porque la palabra de Dios es el estándar, es el punto central para determinar lo correcto e incorrecto. Eso lo tenemos muy presente. Ahora, el asunto es ¿por qué? ¿Por qué? La pregunta importante, ¿verdad? ¿Por qué la palabra de Dios es el estándar o el molde que nos ayuda a determinar, a discernir lo que es correcto o incorrecto? Bueno, por una sencilla razón, porque nada fuera de la palabra de Dios puede suplir. Y esto lo vamos a ver en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Mire lo que dice. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida, ya la piedad, es decir, a la rectitud, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Esta palabra mediante. Y esta palabra también cuando dice como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Cuando habla de la vida y la piedad, está diciendo que todas las cosas que sirven para poder distinguir
lo que favorece la vida y también lo que en medio de esa vida, lo que favorece es una rectitud, saber cómo llevar la vida, ahí significa piedad, podemos entonces estar seguros que la palabra de Dios, que es mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, ¿verdad? Nos puede determinar y nos puede ayudar cómo discernir entre lo bueno y lo malo, cómo discernir entre lo correcto e incorrecto. Otra cosa que podemos tomar en cuenta es acerca de esta pregunta: ¿por qué la sabiduría humana no puede competir o igualarse con la palabra de Dios? ¿Por qué? Si no dice allá en Génesis que somos hechos a imagen y semejanza de Dios. ¿Mm? Bueno, estamos hablando de la actitud moral de la vida. Y la palabra de Dios es un estándar por una sencilla razón. Aparte de que llena todo, es la plenitud en cuanto a lo que determina la vida y la rectitud, también hay algo importante que debemos notar, que dice el mismo Jesús en Juan 17:17. Dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y el estándar de la palabra de Dios es lo que nos ayuda a nosotros a evaluar o a determinar lo que es correcto o incorrecto. Entonces aquí la palabra es a la pregunta: ¿por qué la sabiduría humana no puede competir o igualarse? Es que está este asunto también, ¿verdad? Con la palabra de Dios. Bueno, ¿qué piensan ustedes? Yo lo que puedo llegar a determinar es que porque la sabiduría humana tiene limitaciones, es limitada y se basa en una característica muy común que tenemos todos, y es en la suposición o en la opinión. Todos nosotros, cuando hablamos con alguien, hablamos con personas, queremos que las personas nos escuchen, pero que nosotros cuando hablamos con ellos decimos, esta es mi opinión, o yo pienso, o yo lo veo de esta manera. Y entre más usamos esta palabra, pues es mejor porque no nos meten tantos problemas, ¿verdad? Ninguno de nosotros a veces nos atrevemos a asegurar algo. Solo la persona que no está muy bien ubicada, para no ponerle otro nombre, ¿verdad? Es la persona que dice, si va a hablar con un doctor, por ejemplo, y le dice, ¿usted es cardiólogo? Sí, dice el doctor. Ah, bueno, yo lo que pienso del corazón es esto y esto y esto, sin tener ningún estudio. Él no se va a atrever a decirle a un cardiólogo, a un abogado, a un profesional, lo que ellos deberían pensar o hacer, basados en una opinión personal, sin tener el conocimiento previo de aquello. Eso no cabe en el mundo, en la humanidad. Entonces, de la misma manera, la sabiduría humana no puede competir, ni siquiera puede igualarse con la palabra de Dios, porque la mayoría o todos nosotros, cuando hablamos de discernir lo que es moralmente bueno, usamos nuestras propias opiniones, lo que hemos escuchado y muchas veces hasta repetimos de otras personas. Muy bien lo dice el proverbio acá, proverbio 14:12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. La misma escritura nos advierte que esto es así, que la sabiduría humana es subjetiva y muchas veces es tan limitada que simplemente es errónea. Esto nos hace llevar a otra pregunta, ¿verdad? Que si nosotros nos basamos en los sentimientos, la conciencia y la inteligencia, pues no tenemos forma de que esto nos ayude a determinar lo que es correcto e incorrecto si apartamos de ello la palabra de Dios. Miren lo que dice, por ejemplo, los sentimientos. En los sentimientos que juegan un papel importante en nuestra vida. No es que no debemos tener sentimientos. Estamos hablando de que la alternativa de poder discernir lo bueno, lo correcto e incorrecto, no se debe basar en los sentimientos, porque los sentimientos nos pueden jugar sucios a nosotros mismos. Bien lo dijo Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón, más, y escuchen esto, más que todas las cosas. Y no solamente esto,
sino que puede llegar a ser perverso. ¿Por qué? Porque hay otras circunstancias que nos pueden hacer valorar situaciones en que me beneficien a mí. No importa si tengo que pasar por encima. De hecho, esta es la conclusión de la ciencia evolutiva. La ciencia evolutiva de las especies dice que la especie más fuerte es la que sobrevive. Y entonces, si tiene que pasar por encima de las demás aplastándolas, pues el más fuerte es el que sobrevive. Y esto es perverso pensar así. ¿Sí? Porque no me da la opción de, como decía Jesús o como decía Pablo, de ayudar a los demás. No, yo, primero mis dientes, decía mi abuelo, primero mis dientes, después mis parientes. Pero esto es porque se basa en lo engañoso que es el corazón, lo que son las emociones. ¿Sí? ¿Qué pasa entonces con la conciencia? La conciencia es aquello que nos determina, muchas veces nos dice lo que estamos haciendo y lo que no estamos haciendo bien. Sin embargo, la conciencia, para que la conciencia funcione de la mejor forma, tiene que estar alimentada de los frutos necesarios para poder determinar y llegar a tomar esas decisiones. Sin embargo, aún teniendo el conocimiento y teniendo la solución para poder determinar esto, la conciencia tampoco puede ser infalible, porque mire lo que dice Pablo en 1 Timoteo 4:2. Dice, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. La conciencia no puede determinar el discernimiento del bien y el mal, porque la conciencia también puede llegar a un punto en que se puede cauterizar. Ya no, por más que diga, por más que hable, ya no se le hace caso, ya no se le atiende. Y la conciencia lo que hace es callar, porque ya sabe que no va a poder vencer esta situación. La inteligencia es lo que el mundo utiliza más que nunca para poder avanzar. Sin embargo, entendemos que, como dice Pablo en 1 Corintios capítulo 3, versículo 17 en adelante, dice, lo voy a leer en otra versión, lo voy a leer en la nueva versión, voy a buscar acá la nueva versión, traducción viviente, la nueva traducción viviente, porque mire cómo lo dice. Dice, Dios destruirá a cualquiera que destruya este templo, pues el templo de Dios es santo y ustedes son este templo. Dejen de engañarse a sí mismos. Si piensan que son sabios de acuerdo, y escuchen cómo dice esta versión, si piensan que son sabios de acuerdo con los criterios de este mundo, ¿ven? Necesitan volverse necios para poder ser verdaderamente sabios. ¿Sí? Pues la sabiduría de este mundo es necedad para con Dios. Como dicen las escrituras, Él atrapa a los sabios en la trampa de su propia astucia. Y también el Señor conoce los pensamientos de los sabios, sabe que no valen nada. Imagínense el desperdicio de personas que piensan que con su sabiduría pueden alcanzar, incluso llegar a ser más altos que Dios. Porque dice el versículo 21, así que no se jacten de seguir a un líder humano en particular. ¿Y cuántas veces no vemos esto aún en las iglesias? Muchas iglesias defienden a sus líderes a pesar de saber que sus líderes lo que están haciendo es llevándolos al barranco, al precipicio. Y ellos a capa y espada defienden a estos líderes, aún sabiéndolo. Así que no se jacten de seguir a un líder humano en particular. Por eso la inteligencia, por más bonito que suene, por más bonito que se oiga, no determina el valor de discernir o determinar qué es correcto o qué es incorrecto. Es la palabra de Dios. Esto nos ayuda a ver que en comparación a la sabiduría humana, la palabra de Dios pues se lleva todos los premios, ¿verdad? En esta condición. Ahora, hay otra cosa más acá que podemos ver. Puede, y escuchen esta pregunta, ¿puede y debe el pensamiento del hombre justificar lo incorrecto y convertirlo en algo correcto? A ver, ¿podemos nosotros con nuestra humanidad
ver algo que es incorrecto y justificarlo para convertirlo en lo que es correcto, como decía un sacerdote. Decía, aunque las leyes, hablando del matrimonio del mismo sexo, dice, aunque las leyes aprueben esas cosas, eso no determina o no dice que sea lo correcto. Como decir, aunque las leyes aprueben que los burros pueden volar, no por eso les van a salir alas. Y tienes toda la razón. ¿Por qué? Porque el pensamiento del hombre, aunque justifique algo por sí mismo, o las leyes, o lo que sea en el mundo, el poderío del mundo, justifique algo que es incorrecto, no por eso lo va a volver correcto. En realidad, imagínense que si nosotros confiamos en este tipo de personas o en este tipo de pensamientos, es un gran problema, porque si no le damos el valor necesario a la palabra, que es lo que determina lo que es correcto e incorrecto, vamos a toparnos con un gran problema, como dice aquí en Juan 12:48. Voy a leerlo en la versión normal para que no haya ningún tipo de confusión. La versión normal, digo yo, la 60, que es la que más se utiliza. Dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. No importa lo que usted haga, no importa cómo usted piense. Al fin y al cabo, cuando llegue el día del juicio final, cuando llegue el fin del mundo, la que va a juzgarle, la que va a determinar si usted hizo lo bueno o lo malo, va a ser la palabra de Dios. ¿Mm? Al llegar a entender esto, ¿qué requerimos? ¿Qué requerimos hacer entonces? Bueno, aquí hay algunos requerimientos que determinan esto. Este punto requiere que nosotros seamos entonces, ¿qué? Estudiantes de la palabra, diligentes a la hora de usar la palabra de Dios. Si ahí está, si la palabra de Dios es lo que determina o lo que nos ayuda a discernir lo que es correcto e incorrecto, pues yo me voy a la palabra de Dios. Si la palabra de Dios es la verdad, como decía el Señor, ¿verdad? Santifícanos en tu verdad, tu palabra es la verdad, Juan 17:17. Y si la palabra de Dios es la que determina o es la que me ayuda a discernir lo que es correcto e incorrecto para obtener la salvación, entonces todo esto me lleva a mí a pensar que la mejor manera, que la manera más inteligente y más sabia de poder determinarlo es siguiendo a la palabra de Dios, es tomándola muy en cuenta, en otras palabras. Ahora, la palabra de Dios es muy densa. Esto es otra cosa que es cierto. Es muy densa. Y cuando hablo de densidad, estoy hablando de que son muchos libros, desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Cómo hacemos? Entonces se pueden preguntar algunos amigos que nos están viendo. ¿Cómo hacemos para saber qué leer, cómo leer, cuál versión leer? ¿Será buena esta? Tengo que leer desde Génesis, tengo que leer desde Mateo. ¿Cuál es el libro que me va a ayudar a mí a llegar a poder discernir lo que es bueno y correcto? Porque son muchísimos libros. Imagínense que yo, por ejemplo, estoy haciendo un estudio de Mateo y cada vez que profundizo Mateo, siento que no voy a acabar nunca. Es decir, me va a llevar toda la vida poder comentar y poder estudiar el libro de Mateo para poder sacar adelante Mateo. Y los otros libros, no me va a alcanzar la vida. ¿Quién sabe cuántas vidas voy a tener que tener para poder leer y estudiar a profundidad todos los libros? Entonces, como la escritura es muy densa, ¿qué puedo buscar para hacer lo correcto? ¿Cómo puedo yo guiarme en la palabra para ir a ese punto? A esto le llamamos los primeros auxilios, ¿verdad? Cuando nosotros aplicamos los primeros auxilios a alguien que se está muriendo, a alguien que tiene un problema, ¿verdad? Eso es ser práctico, es poder ayudar en el momento oportuno, no tener que ir a una universidad a sacar un diplomado o un certificado que me diga a mí que ahora tengo un doctorado en primeros auxilios para después entonces ir a buscar a la persona que se estaba muriendo, porque ya se murió. ¿Mm? Pero en la búsqueda del discernimiento de lo correcto e incorrecto,
se debe considerar un punto muy importante, que debemos fijarnos en el autor de esa escritura. Si nosotros, sabiendo que la palabra de Dios es muy densa como para ir buscando prontamente qué debo de hacer, debemos fijarnos cómo el autor de esta escritura trabaja, cómo funciona, qué hace para determinar qué es lo correcto e incorrecto. Y la Biblia está llena de eso constantemente, no importa por donde usted empiece. Puede empezar desde Apocalipsis, puede empezar desde Génesis, que cada vez que usted va a leer alguno de los libros de la Biblia, va y llevando la mentalidad de quién es el autor, por qué está escribiendo esto. Y sabemos que el autor es Dios, ¿verdad? Esto está en 2 Timoteo 3, 15, 16. Toda la escritura es inspirada, es soplada, es determinada por Dios y útil para. Entonces, no importa si usted lee Génesis o lee Mateo o lee Apocalipsis, va a tener el mismo pensamiento del autor, que es Dios. Y si nosotros nos fijamos en el autor, vamos a poder determinar en una primera opción, mientras estamos estudiando, ¿verdad? Mientras estamos nutriéndonos de la palabra de Dios, vamos a poder determinar entonces qué es correcto, qué es incorrecto. Porque mire, este principio nos ayudará mientras tratamos de identificar sinceramente eso, ya que si no somos cuidadosos, podemos ¿qué? Podemos llegar a justificar todo lo que decíamos y eso es lo que no queremos. Si una persona saca el texto de su contexto, lo que encuentra es puro pretexto. ¿Por qué? Porque yo con la palabra de Dios puedo probar los extraterrestres, puedo matar, puedo bailar, puedo hacer loco, como decía Eclesiastés. Hay tiempo para todo, tiempo para matar, tiempo para bailar. Y si yo saco el texto de su contexto, de lo que viene hablando ahí, yo puedo justificar muchas cosas. Pero bien lo dice el sabio en Proverbios 21:2. Todo, y escuchen, todo camino del hombre recto en su propia opinión. El asunto es que Jehová es el que pesa los corazones. El autor, otra vez, si nos fijamos en el autor, vamos entonces a poder determinar prontamente qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Porque vamos en estos minutos que quedan ya, esta pregunta es importante, hermanos. Fíjese muy bien en la pregunta. ¿Cuál es el más grande deseo de Dios? Si nos vamos a fijar en el autor de la vida, en el autor que es Dios, la pregunta es, si nosotros queremos fijarnos en el autor para discernir, para poder determinar qué es lo bueno y lo malo, entonces la pregunta es válida. ¿Cuál es el más grande deseo de Dios? Ok, yo quiero saber qué es lo que Dios, el autor de la vida, el autor de toda la escritura inspirada por él, quiere y determina qué es bueno y qué es malo. ¿Cuál es su mayor deseo entonces? Bueno, voy a poner algunas opciones acá y ustedes mismos se van a contestar. 1, ser admirado y alabado. ¿Consideran ustedes que ese es el más grande deseo de Dios? Que se le admire y que se le alabe. O 2, adquirir un puesto elevado a lo que se refiere en fama y fortuna. ¿Consideran ustedes que el más grande deseo de Dios es que Él pueda ser elevado y tener fama y fortuna? Bueno, hay muchos textos que hablan de que todo le pertenece a Él. O como tercer punto, que todas las personas le digan que Él es bello y hermoso. ¿Consideran ustedes que el deseo más grande que tiene Dios es que, como en Facebook, ¿verdad? Ustedes han visto en Facebook el montón de imágenes que salen ahí, que Dios es lo más lindo, que Dios es lo más hermoso, que Dios es lo más bello que existe, pero dicen y no qué, dice Jesús, y no hacen. Como decía Jesús, me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo. ¿Qué clase de Señor es ese? Bueno, sabemos, inmediatamente podemos darle respuesta a estas 3 preguntas. Ser admirado y alabado no es lo que quiere Dios. Ese no es su mayor deseo. Adquirir un puesto elevado en fama y fortuna, si todo le pertenece a Dios. Él no quiere nada de eso. Y mucho menos que todas las personas le digan que Él es bello y hermoso. ¿Sí? A diferencia del pensamiento
que esto sí lo podemos ver en la sabiduría humana. Las personas sí le encantan que sean admiradas y alabadas. Sí les gusta ganar puestos importantes y tener fama y fortuna. Las personas sí quieren que todas las personas digan que es bello y hermoso o bella y hermosa, ¿verdad? Pero a diferencia del pensamiento de las personas, el más grande deseo, la pregunta es, ¿cuál es el más grande deseo de Dios? Pues que dice la palabra, que dice la divina respuesta en Juan 3:17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ese es el más y el mayor deseo de Dios, salvar a la humanidad. ¿Mm? Lo refiere el versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Quién no se sabe este pasaje? El mayor deseo, este deseo es tan grande de parte de Dios que incluso estuvo por encima de su propio Hijo, porque sabía que su Hijo, que esta misión, Él le iba a llevar a cabo y que ese sacrificio iba a determinar que el mundo fuese salvo por Él. Porque el mayor deseo de Dios es que la humanidad se salve. Eso es lo mayor que quiere Dios. Como dice 2 de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Pero qué raro, ¿por qué el Señor no viene? ¿Por qué ya no juzga la tierra? ¿Por qué ya no nos vamos todos para el cielo? ¿Por qué hay que estar aguante y aguante todo este mundo maligno? Bueno, porque nos fijamos en la escritura y no en el autor de la escritura. El Señor no retarda su promesa, Él es cumplidor. Todo eso lo sabemos. Pero algunos dicen que no, que la tiene tardanza. Dice, pero si no, que es paciente para con nosotros. No dice para con ustedes, ven, para con nosotros. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La pregunta es que el mayor deseo que tiene Dios, el autor de la vida, es salvarnos, darnos vida. Por eso, cuando Él decide qué es bueno, nosotros debemos entonces, en primera opción, determinar que eso es bueno y punto. Y vamos a hacer lo que a Dios le agrada, que es bueno, porque el discernimiento del bien y el mal, cuando nos fijamos en lo que Dios decide que es bueno y punto. Es así, porque Él lo ha probado muchísimas veces. El deseo de ayudarnos a tener la mejor vida posible. Eso es lo que Dios quiere. Como dice aquí en 1 de Pedro 3:10. Dice, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, bueno, cumpla con los mandamientos de Dios, cumpla con lo que el Señor quiere. Y el Señor dice acá en Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Se puede encontrar esta vida? ¿Se puede discernir lo que está bien y está mal para que me beneficie a mí? Claro que se puede. Pero hay una pregunta importante. Y esta pregunta importante es, sabiendo estas cosas, sabiendo lo que acabamos de ver, la pregunta que les pongo a ustedes aquí en pantalla para todos nosotros es, ¿se puede encontrar este tipo de vida en abundancia que Dios desea para nosotros en la actitud egoísta y mala? Pues la respuesta es muy sencilla, ¿no? La respuesta es no se puede. No se puede encontrarla en la sabiduría humana. No se puede encontrarla en el pensamiento humano. A ver, esta vida no se encuentra en los procederes malos o egoístas. No se puede encontrar esta vida en abundancia, como bien lo dice Santiago 3:14. Dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. ¿Sí? Esta vida en abundancia que Dios desea para nosotros, solo la podemos encontrar en el Espíritu de Dios, no en lo malo egoísmo del ser humano. ¿Sí? Hay una cosa que me gustaría preguntar más todavía antes de terminar, y es,
A diferencia de Dios, que ya vimos que es lo que desea para nosotros, el más grande deseo que tiene Dios, ¿quién sí promete la felicidad con base al egoísmo y al pecado? ¿Saben? ¿Se acuerdan ustedes? ¿Quién sí dice que sí se puede lograr la felicidad y se puede lograr la vida en abundancia con estas características de egoísmo y pecado? ¿Se acuerdan lo que le dijo el diablo a Jesús en Lucas 4:6? Y le dijo el diablo, mire lo que dice, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Eso es, a diferencia de Dios, que quiere la vida abundante y que sí puede determinar qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, el diablo quiere todo lo contrario. Y el mundo se está yendo detrás de Satanás. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Porque él quiere la muerte, porque él quiere la destrucción eterna del ser humano. Bien lo dijo Jesús en el 8:44 de Juan. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Cuáles son los más grandes deseos de Satanás? Dice, él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, el asunto es al revés. Bien, para terminar ya con esto, porque ya es la hora. La pregunta es, ¿qué involucra este discernimiento? ¿Qué significa discernimiento entonces? ¿Se acuerdan? El diccionario lo define como, el discernimiento lo define como probar o examinar algo. Eso es discernir, probar y examinar algo. Entonces, si la palabra de Dios, si el autor de la vida es lo que nos ayuda a determinar, y no la sabiduría humana, no la sabiduría de este mundo, no, ya vimos que no. Pero si Dios es el que sí determina qué es lo correcto e incorrecto, porque el mayor deseo de Dios es salvarnos a todos, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Sí, ya usted dice, sí, hermano, ya usted lo dijo, leer la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios, pero la palabra de Dios no solamente se puede leer y estudiar, no cabe esa situación ahí. La palabra de Dios se debe de experimentar. Usted no va a poder llegar a discernir lo que es bueno y lo que es malo solamente leyendo y estudiando la palabra de Dios. No puede, porque la palabra de Dios lo obliga a usted a que cuando usted quiere ese conocimiento, lo ponga en acción, lo ponga en práctica. El discernimiento involucra dejar las cosas que la escritura prohíbe o acepta en lo que es correcto o incorrecto. Dice primera de Juan 3:4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Así lo determinó Dios. Y si Él sabe, así es como nosotros debemos pensar. Dice Gálatas 19:21, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras. Hace poco aquí hubo un estudio y se nos determinó a algunos a decir si cabíamos en esos pecados. Y cuando dicen, por ejemplo aquí, adulterio, no cabía ahí. Fornicación, no cabía ahí. Ay, qué alivio, ¿verdad? Inmundicia, lascivia, no cabía ahí. Qué bueno, qué alivio. Idolatría, nada. Hechicería, menos. Pero cuando llega a enemistades, uno se pone a pensar, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, que son disensiones, son divisiones. Brinca el 21 y dice, envidias, homicidios, no, yo no hay, borracheras, etcétera, ¿verdad? Pero mire cómo termina esto, dice, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hermanos, podemos
discernir nosotros lo que es correcto o incorrecto? Sí, podemos. Lo podemos lograr. Ustedes que nos ven aquí en Facebook y en YouTube, que tal vez están buscando una forma de involucrarse en los caminos de Dios, les digo, sí pueden cambiar su vida, sí pueden. Y no necesariamente tienen que seguir a las personas, a los hombres. La palabra de Dios, en la palabra de Dios, en el autor de la vida, pueden encontrar ustedes todo lo necesario para poder discernir qué es lo bueno y qué es lo malo. Lo único que se necesita es que tengamos el interés de buscarlo, porque el mayor deseo que tiene Dios es salvar a la humanidad. A contrario de lo que el mayor deseo que tiene el ser humano es adquirir fama y fortuna y esas cosas que vimos. Y el mayor deseo que tiene Satanás es destruir la humanidad por completo. Así es que la elección es suya. ¿Puede usted llegar a discernir lo que es bueno y malo? Claro que sí, si se fija en el autor de la vida y la vida eterna. Que el Señor les bendiga, hermanos. Muchas gracias. Muy bien, damos gracias a Dios y a mi hermano Marvin. Indudablemente, la guía infalible sigue siendo y será la palabra de Dios. Y en virtud de aquello vamos a dar gracias por tener nosotros el alcance a ella y poder familiarizarnos con los conceptos y mandamientos que ella nos enseña. Francisca está por ahí, Ignacio, no lo veo. Ahí está. Ignacio, ¿nos puedes guiar, por favor, en una oración para ya concluir esta primera parte, luego para hacer los comentarios y darle también la palabra a mi hermano Néstor allí para que nos comente sobre el Facebook? Hermano Ignacio nos va a guiar en una oración, hermanos. Oremos. Ya. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Venimos ante ti agradecidos por la bendición que hemos tenido una vez más, Señor, de poder seguir participando de esta plataforma, la cual tiene un gran propósito, Señor, de que podamos ser edificados, ser exhortados, Señor, animados en cada aspecto de nuestra vida, Señor, y te agradecemos por la preparación de nuestro hermano Marvin, quien ha sido instrumento tuyo, Señor, en este día, y de quien te agradecemos la enseñanza, que sea para nuestra reflexión, para nuestra mente, de entender, Señor, que tú siempre vas a poner algún camino para todas nuestras necesidades, y nos basta, Señor, con querer estar en tus caminos, querer crecer, Señor, y tú vas a disponer, Señor, de las herramientas para que podamos lograrlo. Te queremos pedir también ánimo para todos quienes puedan estar escuchando, Señor, que se animen, que este es un camino, Señor, del cual ninguno de nosotros podemos decir que se arrepiente, porque solamente está lleno de bendiciones y de cosas buenas y nos ayuda en todos los aspectos de nuestra vida. Señor, te agradecemos por este mensaje y oramos ante ti, Señor, lo hacemos mediante Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Amén, Señor. Gracias, mi hermano Ignacio. Quisiera dejar de momento a mi hermano Néstor para que nos informara, nos contara acerca de su ministerio. El ministerio del Facebook. El ministerio del Facebook ha bajado bastante. Estas últimas semanas parece que el cambio de hora afectó mucho, porque también hay muchas congregaciones que se están reuniendo hasta ahora, en México y en diferentes lugares. Así que si generalmente teníamos 12, 15, 17 personas, pero ahora ha bajado a veces 6, 7, 8, 10, cuando mucho. Hoy día tuvimos a Diose Jaimes, Arcadio Mañón, Alicia Zamora y Vanessa Vega Araya, que son las personas que estuvieron ahí. Habían en total 7 personas que estaban oyendo el mensaje. Obviamente deben haberlo disfrutado. Seguimos invitando a la gente en Facebook. Le damos las gracias por acompañarnos allí. Y también decirles que los suscriptores del canal Iglesia de Cristo PDA en YouTube ha ido aumentando su cantidad y ya llevamos 110, me parece, y le está llegando la información adecuada en el momento. Cada día, en la mañana temprano, yo subo lo que se predicó hoy día a ese canal, y así que lo pueden ver allí también, los que no lo han podido oír completo, porque hay personas que llegan tarde, de diferentes razones, trabajo, cosas así. Así que hay 3 posibilidades, ¿ya? Bueno, eso sería, hermano Sergio. Muy bien. Para YouTube. Gracias, mi hermano Y Néstor, por tu contribución también a través de todas estas plataformas que tú manejas ahí. Te agradecemos por
la labor y el tiempo que utilizas también para compartir con otras personas lección de cada día que son presentadas acá en plataforma. Muy bien, ¿algún comentario, algo que señalar antes de retirarnos? ¿Algo que preguntar, algo que agregar? Siempre es sabroso un comentario sobre la lección presentada. Y no sé si en esta oportunidad lo hay. La hermana Rosa está por ahí, siempre ella tiene un sabroso comentario. ¿Qué hay de hermana Rosa? ¿Cómo estás? Bien, hermano, ¿y ustedes cómo están? Bien, gusto saludarte, mi hermanita. Gracias, hermano. Nada, pues, hermano, no hay ¿Qué nada le que decir pareció? cuando el hermano Marvin dice, o sea, predica. Él está todo dicho, Muy porque bien. muy, me encantó todas las noches digo lo mismo, me encantó la prédica, muy entretenida, dinámica y edificante. Gracias, hermana, por estar acá cada noche con nosotros. Dios te bendiga. Y bueno, Nunca, ¿eh? disculpe, nunca cito ninguna escritura porque se me olvida. Yo leo la Biblia, pero no memorizo, no soy buena para memorizar pasajes. Hay algunos sí que me gustan mucho y me los sé de memoria. Está bien, Eh, hermana, muy bueno el estudio del hermano, se pasó. ¿cierto? Así como Sí, todos los hermanos que gracias a Dios nos han visitado en plataforma. Lo importante no es aprenderse de memoria el texto, lo importante es aplicar el texto. Así que no te preocupes por esa parte, si puedes bien y si no, más vale vivir el texto que saberlo, a veces recitarlo. Bueno, gracias mi hermano Rosa. Dios te bendiga, mi hermanita. gracias, hermano. ¿Algo más, hermanos, que le gustaría comentar? Waldo, por allá tengo también su brazo que lo estoy mirando. Waldo, cuéntanos. Si puedes abrir el micrófono allí. Ahora sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Parece que le vamos a 8, 9, 10, 11. En la nota que le... ¿Qué pasó? No sé, pero